Muy buenas tardes, buen inicio de semana. Saludamos a los que nos siguen desde Nueva York, New Jersey, Connecticut, aquí en la República Dominicana, a nuestros seguidores en redes, a nuestros fieles televidentes, presentando mis disculpas porque estoy afectada de uno de estos virus que andan por ahí. Bien, pues iniciamos hablando tras el depósito de la solicitud de medida de coerción por homicidio involuntario a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Abogados de víctimas y familiares difieren sobre la calificación jurídica dada por el Ministerio Público al caso, en el que ya se han interpuesto 93 querellas y denuncias, mientras familiares y amigos del principal imputado continúan visitándole en la cárcel preventiva. Precisamente Paola Báez nos amplía. Durante la mañana de este lunes, Antonio Espaillat conversó por al menos 1 hora y 30 minutos con su esposa y sus hijos, que acudieron a visitarle al Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde lleva 4 días detenido por el colapso del techo del jet set, que dejó 235 personas fallecidas y más de 180 heridos. Al retirarse del lugar, salieron escoltados por 2 seguridad sin pronunciar una sola palabra. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está la familia? Más tarde también le visitaron empleados del grupo RCC Media. Marielena Núñez, Pedro Jiménez, Eury Cabral y Nayib Chaede dijeron que fueron a la cárcel preventiva para darle un abrazo solidario. Él siempre ha dicho, estoy al frente de todo, y así lo vimos. Que la justicia cumpla con su papel, que Antonio cumpla con su papel, y nosotros vinimos como hermanos solidarios con él a darle un abrazo y a ser solidarios. Mientras, los abogados de los afectados por el colapso mantienen posiciones encontradas en torno a la calificación jurídica de homicidio involuntario, que conlleva una pena máxima de 2 años de prisión. Uno esperaba otra calificación jurídica que fuera en términos más severos en función de las evidencias que se le presentaron y que ellos levantaron. Pero en este momento lo que aplica es un homicidio involuntario, porque incluso se dice que cuando eso ocurrió, esa persona, el dueño de esa propiedad no estaba ni siquiera en el país. Frente a la medida de coerción está planteada, que son los artículos 319 y 320, que es un hecho involuntario, y sobre eso es que jurídicamente se debe contestar y se debe celebrar la audiencia del miércoles. Aunque Maribel Espaillat también fue detenida e imputada por el Ministerio Público, sus abogados y allegados dicen desconocer el estado de salud que le ha impedido su traslado a la cárcel. La audiencia de solicitud de medida de coerción a los hermanos Espaillat fue reprogramada para el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Para Telenoticias, Paola Báez. Y la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, reiteró su llamado al Congreso Nacional para que apruebe cuanto antes el nuevo Código Penal con sanciones más severas para crímenes graves. Precisamente Roberto Brito está en directo desde el Congreso Nacional para ampliarnos estas declaraciones. Adelante, Roberto, buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para nuestra audiencia. Tal como tú adelanta, justamente en el lugar donde se estudia el nuevo Código Penal, la jefa del Ministerio Público hace un llamado a todos los legisladores, así como a esta comisión, para que se apruebe cuanto antes esta pieza legislativa por la aparición de nuevos crímenes. La procuradora advirtió que sin un código penal con garras continuarán ocurriendo tragedias como la de Jet Set. Señaló que debido a la debilidad de la actual normativa, los principales acusados, Antonio y Maribel Espaillat, podrían enfrentar penas significativas. Hay que trabajar con lo que tenemos y la instrucción a los fiscales es que trabajemos con lo que tenemos, pero sin dejar de reclamar lo que necesitamos. En ese sentido, Berenice Reynoso sostuvo que el Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los hermanos Espaillat, propietario del establecimiento comercial. En este caso no hemos sido distintos a la trayectoria de que aquellos casos que tienen una alta lesividad social, la sociedad merece que el Ministerio Público siempre persiga estos procesos de acuerdo a lo que la normativa nos permite. El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier, y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, coincidieron en la urgente necesidad de aprobar un código penal que contemple la acumulación de penas para crímenes múltiples. Yo estoy de acuerdo con la acumulación de la pena. Yo creo que aquí de los temas que tenemos que hablar desde el punto de vista penal. Hay tipos penales que necesitamos, que no existen. Esas son las garras que necesitamos con ese código penal nuevo que saldrá en algún momento. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el senador Félix Bautista informaron que el nuevo Código Penal que se aprobará contemplará sanciones para todo tipo de crímenes, por irrisorios que sean.
que en el código está planteado de que el cúmulo de pena puede llegar hasta 60 años. Muchos artículos que van a penalizar delitos que hoy no están penalizados. La medida de coerción contra los implicados en el caso de la discoteca Jet Set fue aplazada para el próximo miércoles por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Yanni Berenice Reynoso le recuerda a la comisión que estudia la normativa a que acojan todos los pedimentos que le envió a través de una carta. Desde el Congreso de la República, todo lo que tengo, retorno contigo. Muchísimas gracias, Roberto Brito. Y a propósito del tema de Jet Set, el abogado de algunas de las víctimas de la tragedia del Jet Set, Carlos Salcedo, criticó la actitud de quienes estaban al frente de ese establecimiento de diversión nocturno y afirmó que la tragedia que dejó 236 muertos y casi 200 heridos deja un manifiesto, un desprecio por la vida. Eliana Cuevas nos dice más. El jurista indicó que lo ocurrido la madrugada del 8 de abril en el centro nocturno no fue un accidente, sino una negligencia que le costó la vida a 236 personas. Y la negligencia tiene, y la inadvertencia, la imprudencia, tiene niveles. Hay un nivel, diríamos, de negligencia propia de una persona con cierto nivel de ignorancia, pero que está obligado a mantener, a prever y frente a las advertencias también intervenir. Salcedo reiteró que los más de 200 muertos en esta tragedia fue el precio de la avaricia. Fue el precio de la avaricia. Fue el precio de la avaricia. Usted prefirió no suspender la fiesta a que el dinero entrara. Usted prefirió seguir adicionando todo lo que sea necesario para que el negocio produjera dinero por su codicia antes que hacer las revisiones estructurales necesarias. Tanto Carlos Salcedo como el abogado penalista Francisco Álvarez Martínez coinciden en que la calificación jurídica del caso de homicidio involuntario es correcta. No tiene otra alternativa que sancionar más drásticamente en el caso. Esa es la única agravación que tiene este caso. Yo creo que durante esta etapa de la investigación el mismo Ministerio Público va a hacer esa evaluación, porque esto es algo que a nivel de responsabilidad patrimonial del Estado no se ha visto. Los juristas indicaron que el actual Código Penal solo establece una pena de 2 años para homicidio involuntario. Carlos Salcedo, abogado de las víctimas del Jet Set, aclaró que actuarán legalmente contra las instituciones del Estado que debieron supervisar la discoteca y no lo hicieron. Para Telenoticias, Eliana Cuevas.